solo ver la... Los hijos de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos, así de sencillo. Aunque suene un poco duro, los derechos humanos, la prensa internacional... Han pasado 22 años y aún las heridas están abiertas. Las imágenes mostradas anteriormente pertenecen al atentado del 18 de julio de 1992 en la calle Tarata por Sendero Luminoso. Al igual que estos, múltiples atentados terroristas se han suscitado a lo largo de nuestro país durante la época del terrorismo. Siendo así, nosotros contamos con la presencia de dos grandes abogados de nuestra ciudad. Por un lado, tenemos al abogado Josué Daniel Chávez Cotrina, quien nos da una opinión desde su vivencia propia durante la época del terrorismo. Por otro lado, tenemos al abogado Daniel Subiaur Traverso, quien nos da una opinión respecto al terrorismo, pero desde una perspectiva internacional. Con fines académicos, mostramos a continuación las entrevistas de estos dos personajes. Sí, bueno, para iniciar el tema del terrorismo, quisiera saber si me puede dar un concepto sobre qué es el terrorismo en sí. Bueno, el terrorismo es el empleo del terror como política para obtener fines. Se diferencia el terrorismo ejecutado por particulares y el terrorismo de Estado, propiamente cuando lo ejecutan miembros de un gobierno, ¿no? Pero básicamente es el empleo del terror de manera sistemática, ¿no? Yo viví en Lima y una experiencia que le voy a contar dos experiencias. En cierta ocasión yo estaba en la avenida Emancipación con Abancay, esperando un carro, que era la línea del 28 que me llevaba a mi casa. Se demoraba el carro, crucé la pista, subí una cuadra pensando que podría encontrar carro un poco más arriba. No termino de pasar la avenida Abancay y ese edificio voló. En otra ocasión, ya por ahí el año 88, cuando las cosas estaban tremendamente mal, yo venía de Pucallpa a Huánuco en carro. Había un convoy de más o menos 10 carros, 10 ómnibus que venían, y en la curva de San Alejandro nos paró un grupo de terroristas, y ese grupo de terroristas dijeron: señores, subieron a los ómnibus y dijeron: bájense, vamos a efectuar un juicio popular. Y lo hacían todos los días, pero me tocó a mí ese día. Bajaron la gente de 10 ómnibus, más o menos unos 800 personas, hicieron un círculo en la curva de San Alejandro y trajeron a 3 personas. A una señora la juzgaban y dijeron: vamos a iniciar un juicio popular por el Ejército Guerrillero Popular de Sendero Luminoso. A una señora la acusaban de traición a la patria por no haberle dado hospedaje a 3 personas que se habían identificado ser miembros de Sendero Luminoso, y ella se negó a darles hospedaje. Y le dijeron: señora, ¿es verdad? Y ella dijo: sí, es verdad. Y la señora, muy valiente, les dio un sermón. Valiente dijo que estaba dispuesta a morir, pero no compartía las ideas, ni compartía, ni pensaba compartir nada con ellos. Y la asesinaron. Le metieron 3 balazos. Y así mataron a 3 personas ese día. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los países en la lucha contra el terrorismo, mientras intentan proteger los derechos humanos a nivel internacional? Bueno, los principales desafíos, creo yo, que en principio sería descubrir y encontrar las fuentes del terrorismo. Todos sabemos que el terrorismo o las organizaciones terroristas necesitan financiación, y entonces el primer desafío que tiene un Estado que lucha contra el terrorismo interno dentro de su territorio es eliminar cualquier tipo de financiación exterior que pueda llegar a grupos terroristas, principalmente financiaciones extranjeras provenientes de aliados políticos o gobiernos que comulgan con ideales de agrupaciones terroristas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hamas, tratar de frenar. ¿Cuáles son los principales? La ayuda que recibe pues de Irán, ¿no? Algo que es una política que siempre Israel trata de lograr. Ahora, y el otro desafío es procurar que la lucha contra el terrorismo tenga efectos mínimos en cuanto a la población civil,
porque precisamente es hacia la población civil a donde van los actos terroristas y contra quienes se cometen, pero la respuesta que da el Estado también tiene que procurar no afectar en mayor y en gran medida a la propia población civil, porque lo que se produce si no es un efecto contrario, se produce tanto la violencia terrorista como la violencia en la respuesta por parte del Estado. ¿Cómo pueden las organizaciones internacionales, como la ONU en este caso, contribuir a que las políticas antiterroristas respeten los derechos humanos? Bueno, la ONU para empezar tiene un rol trascendental porque al ser una asamblea de naciones, en sus sesiones, bueno, que son anuales, siempre se tiene que condenar cualquier tipo de agresión de corte terrorista. Ahora, ¿qué más puede hacer la ONU? La ONU puede seguir manteniendo como política su no negociación con entidades o con estados que patrocinan al terrorismo, que se conoce que son patrocinadores de organizaciones terroristas, ¿no? Y siempre el secretario en este caso, como es el actual secretario, me parece que es el Antonio Guterres, siempre en sus anuarios está criticando a las organizaciones terroristas que existen aún en el mundo, ¿no? En esta ocasión, doctor, ¿qué papel juegan la sociedad civil y las ONGs, en este caso, en la supervisión y la promoción, en el respeto de los derechos humanos en el contexto global que engloba el terrorismo? Bueno, el papel que tienen ahora las ONGs, bueno, algunos son, son críticos de la labor que desempeñan las ONG porque algunos las asocian con organizaciones que lo que tienden es a reescribir ciertos aspectos de historias pasadas relacionadas con el terrorismo que se pudo haber vivido en determinados países, ¿no? Sin embargo, el rol actual de las ONG es pues hacer conciencia en la población de qué actos en el pasado se cometieron invocando pues deberes o sinónimo de progreso, pero que terminaron convirtiéndose pues en atentados contra las propias personas y el empleo sistemático del terror. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál era, perdón? En esta ocasión sí, las ONG supervisan, promocionan estos respetos de los derechos humanos. Las ONG lo que contribuyen es a trabajar conjuntamente con el Estado en que las acciones terroristas no vuelvan a ocurrir y que la gente reflexione sobre el momento cúspide de un evento en el que determinó pues el auge de un movimiento de corte terrorista, ¿no? Para que no se vuelva a repetir eso en la historia. Me refiero a países obviamente que ya han superado sus temas de terrorismo. Ahora, en países en donde actualmente hay violencia terrorista, las ONGs pues procuran que la respuesta del Estado trate o respete a la población civil que vive en zonas afectadas por el terrorismo, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, y para finalizar tengo una última pregunta, ¿no? En lo cual nos basamos en la actualidad nacional, ¿no? En el contexto de la actualidad, ¿usted cree que aún sigue existiendo terrorismo dentro de nuestro país que pueda poner en riesgo, en peligro los derechos humanos dentro de nuestra sociedad peruana? A ver, en nuestro país se enfrentó una ola de terrorismo en los años 80, bueno, a finales de los años 70, porque empezó con el segundo gobierno militar, y se recrudeció con el primer gobierno democrático de 1980 al 85, que era de Belaúnde. Luego terminó incrementándose a niveles insostenibles en la década del 85, durante el gobierno de Alan García. Y finalmente fue combatido en el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, hoy en la actualidad el terrorismo ya no es lo que era antes, o sea, ya no vemos ese tipo de respuesta o empleo sistemático del terror. Lo que vemos es que el terrorismo ha mutado a una suerte de asociaciones gremiales en la selva central dedicadas al tráfico ilícito de drogas que tienen puntos de ataque concretos, ¿no? Que son básicamente militares y ocasionales, como bien decir, dando mensajes de no te metas en este territorio que es nuestro punto de acopio y no pasando. Pero ya no podríamos calificarlo como, creo yo, como el mismo terrorismo de los años 80, porque ha variado su fin. Para empezar, ya no
su único fin ahora es ser, su único fin es ahora empresarial, ¿no? Es continuar con la producción y el abastecimiento de drogas que los subsiste, ¿no? Que hace que tengan todavía una economía de que subsistir, porque ya no reciben financiamiento externo, ¿no? ¿Cree usted que actualmente en la política están inmiscuidos cuestiones terroristas, en este caso, o ideologías políticas que se adecúan? A ver, solemos confundir al terrorismo con la izquierda radical porque asociamos que como quienes eran los representantes de los movimientos terroristas, que eran Abimael Guzmán y Víctor Polay, eran de tendencia de izquierda, ¿no? Y entonces solemos asociar a las personas de tendencias de izquierda como remanentes terroristas. Sin embargo, el único movimiento político actual que ha sido asociado por su propia declaración con Sendero Luminoso es el Movadef, cuya inscripción me parece que ha sido negada por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero eso no hace que todas las personas que tengan una mirada un poco social respecto al conflicto, ¿qué me refiero por social? Que entienden que el terrorismo fue una respuesta social ante las inequidades existentes en el país. No necesariamente lo hace terrorista. Ahora, si hay intereses subalternos derivados de eso en el Congreso, no me atrevería a decir sí, pero tampoco podría decir que no. Pero creo yo que hoy en día el discurso ochentero de Abimael y Polay está superado enteramente. Ahora tenemos otros problemas, como por ejemplo los tráficos de influencia que hay en el Parlamento, que son mucho más evidentes y graves, ¿no? Bien. Ahora, se sabe que el día de ayer fue aprobado un proyecto de ley acerca de la prescripción de delitos de lesa humanidad antes del 2002. A ver, ¿Cuál es su opinión respecto a la no está hablando de la norma no es una ley que prescribe los delitos antes del 2002. Lo que la norma dice es que la norma entra en vigencia en el Perú a partir de que el Perú firma la Convención Internacional que establece los delitos de lesa humanidad. El Perú lo firma en el año 2002. Y constitucionalmente, y de acuerdo a las convenciones internacionales, ninguna norma es retroactiva. ¿Estamos de acuerdo? Y se lo ha estado aplicando. Como estamos en un gobierno mayoritariamente senderista, terrorista, se ha estado aplicando el término de lesa humanidad a nuestros militares, que lucharon y se sacrificaron por nosotros. Bien, habiendo escuchado ambas entrevistas, habiendo escuchado también los puntos de vista de cada uno de los entrevistados, tenemos a bien abrir una mesa de diálogo en compañía de los 4 compañeros presentes y mi persona para poder llevar a cabo una opinión respecto a los comentarios emitidos por parte de ambos abogados. En primer lugar, tenemos a la presencia del compañero Franklin Vela, quien nos dará su opinión acerca de las entrevistas y compartirá su punto de vista también de lo que ya hemos escuchado. Muchas gracias por el pase, Bruno. Es preciso, luego de haber escuchado las opiniones de los doctores que nos sirvieron de la entrevista, a título personal me toca resaltar 2 puntos fundamentales, que es partiendo primero de que el terrorismo actualmente ya no existe como históricamente lo conocemos. Hablar de terrorismo es entender que existía pues Sendero Luminoso, que fue un grupo terrorista que en su momento sembró mucho terror, caos en la sociedad peruana. Sin embargo, ese ideal terrorista ya actualmente se encuentra, digamos, ya desencajado en el Estado peruano. Si bien es cierto, sigue existiendo los grupos terroristas, principalmente en los departamentos de Amazonas, pero están sumergidos en la selva, que en cierta medida tienden a ejercer sus actividades en torno ya no a sembrar terror o caos en la población peruana, sino en velar por el crecimiento de su propio patrimonio. Esto en torno a realizar actividades ilícitas, tales como el contrabando, el tráfico ilícito de drogas. Si bien es cierto, poseen cierta representación en el Congreso,
Dicho sea de paso, no, digamos, no hay parlamentarios que digan abiertamente respaldo a los grupos terroristas, pero sin embargo, existe, creo yo, financiamiento por parte de estos parlamentarios, estos grupos terroristas, que ya no existe el terrorismo, recalco, como existía en su momento, pero todavía existe estos grupos que siembran el terror en estas zonas, como es el departamento de Amazonas, Bagua Grande, el Braen, donde siempre hay atentados contra los policías que prestan servicios por allá. Y en un segundo punto me resalto lo dicho por el doctor Luis Daniel, que se tiende a terrorizar a los partidos políticos de izquierda, porque consideran que los partidos de izquierda, y creo que todos la población, si hacemos una encuesta, coincidirán en esa opinión, en que los partidos de izquierda encarnan el terrorismo. Y no es cierto, pues, o sea, no comparto esa opinión, porque los ideales socialistas vienen desde pensadores políticos de hace siglos, desde Mariátegui, desde Haya de la Torre, que no tenían un pensamiento terrorista, pero sí eran socialistas. De tal manera de que no comparto esa opinión, digamos, en la actualidad, y descarto en todas sus líneas, a opinión personal, de que la izquierda encarna el terrorismo. Y bueno, esa es la opinión que yo les puedo brindar en este momento, y esperando pues continuar con la mesa de diálogo con todos los chicos acá presentes. Claro, entonces, habiendo escuchado las opiniones del compañero Franklin, pues básicamente ha centrado sus ideas en dos puntos, ¿no? El primero, que es básicamente que todos los partidos de izquierda representan netamente el terrorismo, y el segundo punto, que está referido a que ya no existe el terrorismo como existía tales actos en los años 80, en los años 90, ¿no? Con los partidos de corte radical izquierdo, como era Sendero o el movimiento Tupac Amaru. Sin embargo, me imagino que esta opinión es únicamente a nivel nacional, ¿no? Porque, como ya hemos conversado con el doctor Luis Daniel, también existe terrorismo a nivel internacional. Entonces, en base a eso, queremos saber la opinión de nuestro segundo compañero, que es Enrique Vázquez. Agradeciendo primero el pase a mi compañero Bruno Dávila por el tema específico del que viene a ser el tema de terrorismo. Principalmente hablar sobre el tema de terrorismo, no nos vamos a centrar básicamente en un tema nacional, sino que el terrorismo también puede ser a nivel global, o en términos básicos puede ser a nivel mundial. Porque hablar de terrorismo nos centraremos principalmente en los actos que atentan principalmente contra los derechos fundamentales que viene a ser la persona. En el caso del derecho a la vida, el derecho a la integridad, principalmente física. Un tema particular también viene a ser, dentro del video observado, podemos hablar del tema del proyecto de lesa humanidad. Y bueno, pues a título personal, hablar sobre este tema en particular, el terrorismo en sí, teniendo en consideración lo expuesto por mi compañero Franklin, viene a ser, digamos, un cáncer que ya está, digamos, en un movimiento político ya dentro de las bases fundamentales o la estructura fundamental del gobierno peruano. Es decir, que posiblemente no se pueda garantizar que se prevalezcan los derechos humanos acá a nivel nacional, como puede ser los casos que a nivel internacional, en donde está más radicalizado el tema de terrorismo, como digamos, pues es un tema, digamos, que puedes verle diariamente. Es una problemática ya cotidianamente que ya se le ve seguido en temas internacionales. Pero en cambio en nuestro país, en el tema del Perú, no es comparto la idea con mi compañero Franklin, que no viene a ser un tema radicalizado, por el tema de que actualmente en varios partidos políticos está regado el tema del terrorismo, la corrupción, que viene a ser principalmente un cáncer acá a nivel nacional. Y bueno, pues a modo de concluir mi tema o opinión personal del tema del terrorismo,
diría que, bueno, pues no se puede garantizar ahorita el tema de los derechos humanos a nivel nacional por el tema de que primero a raíz de esto, de la corrupción o el terrorismo que está dentro del Estado peruano, no podemos garantizar la seguridad, el derecho de la vida de los ciudadanos, principalmente en las zonas olvidadas del Perú, en donde comúnmente se da la minería ilegal, bueno, pues delitos que atentan contra la vida, principalmente de los pobladores, en zonas alejadas del Perú, los pueblitos más alejados, como se puede decir. Y bueno, pues concluyo mi parte de opinión diciendo pues de que agradezco el pase que me dio mi compañero Bruno para poder dar una pequeña exposición sobre el tema en particular que atenta contra los derechos de los humanos. Bien, gracias Enrique. De igual manera, creo que han coincidido respecto a esta postura, junto con el compañero Franklin, con la misma idea e intención de orientar el pensamiento a que ya no existe un terrorismo tal como o extremo como existía en los años 80, ¿no? De igual manera tenemos al compañero Samuel Robles, quien nos va a expresar su opinión respecto a estos dos videos analizados. Bien, muchas gracias compañero Bruno por el pase. En esta oportunidad voy a comentar sobre el terrorismo, ¿no? Es una expresión de las diferencias sociales que existen, ¿no? En nuestra sociedad, en lo que existe tanta pobreza y la riqueza de unos pocos, es que nace, ¿no? Esto de terrorismo, ¿no? Como una protesta al Estado, a la desatención que hace, ¿no? Entonces, es ahí donde nace pues, una forma de protestar para ser escuchados, ¿no? Por sus necesidades, la gente que más necesita, ¿no? Entonces el terrorismo en la actualidad casi ya no se está manifestando como a épocas de los 90, ¿no? Más bien lo que está predominando es la corrupción, ¿no? En la toma de las instituciones del Estado. De tal manera pues que ya las personas ya no ven muy bien seguro que se respeten sus derechos. Eso es lo que puedo aportar con respecto a mi parte. Gracias. Habiendo escuchado la opinión del compañero Samuel, pues ahora vamos a continuar escuchando la opinión del compañero Klaus, que me gustaría pedirte, Klaus, orientes tu respuesta a qué tanto o en qué sentido consideras tú de que, bueno, todos sabemos la respuesta quizás, pero ¿cómo podrías expresar la vulneración de los derechos humanos y cómo lo podrías encuadrar dentro de un contexto no solamente nacional, sino también internacional sobre la violación de los derechos humanos a raíz del terrorismo? Muy bien, Bruno, gracias por el pase. Y con respecto a lo que mencionabas, creo que ya le hemos escuchado a los compañeros Franklin. Muy bien, Bruno, gracias por el pase. Y con respecto a lo que mencionabas, creo que ya le hemos escuchado a los compañeros Franklin, Enrique y Samuel y a los entrevistados en sus respuestas que nos han dado en base al terrorismo, cómo ellos lo han percibido, cómo ellos lo han vivido en la época en la cual se ha dado con mayor fuerza el terrorismo, tanto en el país, en Perú, como a nivel internacional, a través de las manifestaciones que se han venido dando y que hoy en día ya no se vive y no se ve de la forma como se veía en esa época. Mencionaba Samuel en el caso de los 90, cuando se vio con mayor fuerza dentro del Perú la manifestación del terrorismo con Sendero Luminoso. Lo mencionaba el doctor, uno de los entrevistados en su disertación acerca de cómo se ha tomado la embajada japonesa, cómo se ha tratado a los militares que han intervenido dentro de ese rescate a los rehenes a partir del grupo terrorista Sendero Luminoso, y todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha pasado, cómo se ha tratado a esos militares, aduciendo de que ellos han violado los derechos humanos, cómo ellos han pasado por una serie de audiencias, un proceso que muchos peruanos, muchos defensores de los derechos humanos decían que estaba en contra de lo que ellos habían vivido, cómo ellos habían pasado y lo que habían hecho, que muchos consideraban que esto era un acto de terrorismo también por la forma como se ha llevado a cabo el rescate, cómo
supuestos terroristas, ya habiéndose rendido, les habían ejecutado de una manera que no estaba de acorde con los derechos humanos. Y se ve eso también de manera internacional con los grupos terroristas que vienen hoy tomando fuerza en muchos países, principalmente el Medio Oriente, que atentan contra los derechos humanos y que principalmente no se toma una posición concreta como contrarrestar eso. Ya lo mencionaba el doctor Luis Daniel en su disertación acerca de que lo principal sería cortar ese nexo que existe entre los gobiernos que financian a estos grupos terroristas, que a partir de no tener un financiamiento, simplemente ellos van a ir desapareciendo a pasar del tiempo. En el Perú lo vemos de una manera de cambio, de evolución, que ya no son el grupo de terroristas que principalmente tomaba el poder por la fuerza, o quería tomar el poder por la fuerza, que era el principal pensamiento del principal líder, Abimael Guzmán, que hoy en día ellos han intentado tomar el poder, ya de una manera de tomar la fuerza, tomar el poder a través de la fuerza, sino que ahora van tratando de ingresar a la política o a los distintos grupos que manejan el poder en el Perú a través de la política, la economía y distintas ramas que dominan los grupos sociales en el Perú. Y han intentado inclusive inscribir un grupo político para que participen de las elecciones y así tomar el poder, en buena hora que no se les ha permitido la inscripción para que participen de las elecciones. Y ya lo hemos visto, que lo decía uno de los entrevistados, que son un grupo que intenta tomar el poder ya no por la fuerza, sino a través de la política, y lo manifiestan a través de grupos de izquierda. Como decía Franklin, no es necesariamente por ser de izquierda son terroristas. Hay muchos que han entrado en otros grupos políticos que forman parte también del terrorismo y que vienen financiando el terrorismo, que no son de izquierda necesariamente. Hay que quitarnos la idea de que por ser de izquierda es significado de ser terrorista, y no es así. Ya lo hemos visto, ya se ha visto que no están netamente en la izquierda, sino también están distribuidos en distintos grupos que hoy están gobernando el país, y lo que queremos evitar es que sigan creciendo, y por eso hay que buscar distintos mecanismos para frenar el crecimiento del terrorismo, ya no como tomar el poder por la fuerza, sino por cambiar la mentalidad y la ideología de todos los peruanos para dejarles a ellos tomar el poder, y que eso no debería pasar. Bueno, eso sería mi opinión con respecto a eso. Ya, muchas gracias. Bueno, habiendo llegado entonces las opiniones de los 4 compañeros presentes, damos por concluida esta mesa de diálogo, esperando de que nuestras opiniones y las de ustedes no necesariamente converjan, sino que por el contrario ayuden a crear un sistema más crítico a raíz de todo lo que hemos estado viendo. Sin otro particular, nos despedimos de ustedes, esperando que este video haya sido no solamente interesante, sino también fructífero para su educación futura. Muchas gracias.